Bueno, bienvenidos a esta última jornada del ciclo de cine de Raimundo Gleiser. Les queremos agradecer a todos por habernos acompañado durante estas semanas. Y bueno, hoy estaremos presentando Las Tres A son las Tres Armas, que es un film rodado por Cine de la Base, que es el grupo al que Raimundo pertenecía. Y bueno, hoy en este día tan especial, 25 de septiembre, vamos a estar homenajeando un poco a Raimundo y hablando sobre él, sobre su obra y su trascendencia en la actualidad. Así que bueno, los dejamos con la película y más tarde estaremos con la charla con Erika Rodríguez de Huella de la Historia. Así que los dejo con la peli y más tarde estaremos charlando. Busquen allá. No hay nada, mi coronel. Vamos, llévela. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esa junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados.
De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y a horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal. 35 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata. 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa. 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos. 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela, forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates, donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas de su mando no tuvieron muertos. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y solo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Entre 1.500 y 3.000 personas más han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el río de la Plata, o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se entere el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados en la CIA a través de la AID, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional, que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezca el papel de la CIA y de altos jefes del ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó las 3A hasta que su papel global fue asumido por esa junta en nombre de las 3 armas. Así cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales. Se realiza más allá del bien y del mal.
los hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y solo adornan la Plaza de Mayo. El río más grande del mundo contaminado en todas sus playas, porque los socios del ministro de Economía Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anomia, una sola crece y se vuelve autónoma. 1.800 millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestadas para seguridad y defensa en 1977. 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal. 12.000 en la provincia de Buenos Aires, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares en 120% a partir de febrero, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro de Economía Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama a la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que aún si mataran al último guerrillero no haría más que empezar nuevas formas,
porque las causas que hacen más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Bueno, terminamos de ver entonces Las Tres A son las tres armas, esta película de Raimundo Gleiser que está basada, digamos, en la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Estamos ya enganchados con Erika Rodríguez, que bueno, ella es estudiante de Historia de la UBA, y bueno, ha venido colaborando mucho en toda la experiencia de Huella de la Historia con artículos y mucha información y mucha data ahí que siempre anduvo aportando. Así que bueno, estamos haciendo este cierre con ella, este cierre de esta jornada, ¿sí? En homenaje a Raimundo. Y bueno, me gustaría, digamos, primero saludarte y después empezar a hablar un poco de todo esto. ¿Cómo andás, Erika? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Primero que todo, te quiero agradecer por dejarme participar y por la experiencia de este ciclo de cine. Vi los anteriores videos y las películas y las charlas, y la verdad saco mucho en positivo, de positivo, y me gustó mucho lo que propusiste. Así que muchas gracias. No, Y gracias. gracias por haber hecho esto. Gracias a vos. Bueno, nada, para empezar a charlar un poco de esta peli que acabamos de ver, hay dos o tres puntos que a mí me parecieron muy interesantes, digamos. En primer lugar, el valor que tiene esto, y que lo hemos hablado en otras pelis también, el valor como fuente histórica que tiene esta peli, porque si bien la carta, digamos, a la Junta Militar de Rodolfo Walsh está, digamos, se consigue fácil y es un material, digamos, indispensable para empezar a entender un poco la dictadura. También, digamos, está bueno para usarlo en el aula, por ejemplo, ¿no? Me parece que es como, ilustra mucho esa carta que a veces cuando la leen los chicos es como medio fría, ponerlo en imágenes y en esta forma tan dinámica está bueno. Y después yendo un poco al fondo, digamos, de la peli, y que, bueno, decimos está basado en esta carta, me resulta muy interesante y llamativo. En primer lugar, esta película no es filmada por Raimundo, es filmada por Cine de la Base, ¿no? En el año 1979. O sea, ya habían pasado un par de años del golpe militar y de la propia desaparición, ¿no? de Raimundo Gleiser, que se dio en el 76, ¿no? Eso vamos a hablar un ratito más tarde con Erika. Pero me parecía, digamos, muy valioso el análisis que hacen ellos en esa época y las diferencias que tienen a veces con los análisis que hacemos hoy en día, ¿no? Porque ellos primero tienen en claro que que la AAA fue como un anuncio de lo que iba a ser la dictadura militar y que los métodos, las formas
eran las mismas, digamos, ¿no? Y que la dictadura lo que hace es institucionalizar, ¿no? un aparato de represión que era paraestatal hasta ese momento. Y después, o sea, primero esa conciencia de que las 3A del peronismo tienen una continuación, digamos, en la dictadura, ¿no? Ese método represivo. Y después la claridad que tienen de que toda esa represión está al servicio de un plan económico, ¿no? Que es algo que en muchos discursos de hoy en día se pierde, ¿no? Esto es algo que vinimos charlando, ¿no? En alguna de las otras jornadas, de cómo ha cambiado el sentido de la dictadura y ha pasado a una victimización, digamos, de las víctimas, ¿no? de la dictadura, despojándola de todo contenido político o económico a ese proceso, digamos, que vivió el país. ¿Cómo lo viste vos, Erika? Más o menos tu mirada sobre esto. Mira, el corto para mí fue muy fuerte. Yo después tuve que volver a buscar la carta y leerla de a poco para volver a sentir lo que las imágenes me transmitieron, la cuestión de la fuerza que tienen las imágenes, y que vos muy bien decís, las imágenes sirven mucho para la cuestión de la divulgación, tanto histórica para toda la sociedad como para el aula, para ponerle cuerpo a un texto que es un tanto lejano para las nuevas generaciones. Y muchas generaciones que fueron parte de esa historia, de ese proceso, también lo sienten lejano. Me parece que es muy importante eso. Las imágenes son muy fuertes y rescato una cuestión que también decís vos, la idea de que en la carta se habla de un proceso económico. O sea, se dice eso, la represión sirvió para llevar a cabo un plan económico. Y si vos ves, y si creo que la gente que ve este video y conoce la carta, la lee, muchos de los problemas que se hablan en ella siguen aún hoy. O sea, la raíz de los problemas siguen estando aún hoy. Y por eso la carta y el corto de la película de las 3As o las 3 armas es tan presente y nos podemos identificar tanto. Claro, No sé, incluso a ahí mí me gustó mucho verlo. sí, incluso ahí al final Cine de la Base plantea que la dictadura puede aniquilar a todo el movimiento guerrillero, digamos, pero sin embargo la lucha va a volver a renacer por una cuestión de que los problemas siguen estando y se profundizan, ¿no? Entonces esa permanencia de los problemas son los que impulsan a los movimientos, digamos, sociales y de masas a buscar una perspectiva de cambio, un futuro mejor, ¿no? Entonces eso está bueno, digamos, de pensarlo bueno, todo este nuevo mundo que vino a instalar la dictadura, porque la verdad es un punto de quiebre muy importante, cómo sienta las bases de todo un proceso que llega hasta nuestros días, ¿no? Y ahí también hay una imagen que a mí me parece muy fuerte, que es cuando muestra la pobreza en el conurbano, ¿no? O sea, lo marca específicamente, dice, la pobreza en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cómo hoy ese conurbano está totalmente explotado, o sea, toda esa dinámica que empezaba ahí, hoy en día está totalmente explotada, digamos, un desastre, ¿no? Cómo eso también, digamos, cómo vemos en eso como si fuera el principio de la película que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, sí. Mira, pensando en la cuestión de los problemas, cómo siguen vigentes y cómo la dictadura, como decís vos, arrasó una generación, y retomando lo que decía Osvaldo en la charla que tuvieron cuando hablaron sobre Swift, me parece que la muerte y desaparición de las personas que participaron del proceso de una búsqueda de una alternativa política al sistema dominante que aún hoy está, no fue en vano. Me parece que hay que recuperar lo que se hizo, como decís vos, en esa charla,
no sirve llorarlos, sino que sirve tomar lo que hicieron y resignificarlo a la actualidad, porque es verdad, la sociedad se modificó, quizás hablar de clase obrera en este momento no se puede hablar o no es tan fácil hablarlo, pero sí se puede pensar en que hay una clase que oprime y explota a otra. Más allá de que esa otra clase, que es la explotada, tenga muchas características y por ahí no se siente identificada por la misma dinámica del sistema en este mundo globalizado, en el cual, por ejemplo, ahora pensándolo en la pandemia, los diferentes tipos de trabajo, la desconexión y divorcio, mejor dicho, entre, por ejemplo, un trabajador que trabaja en un banco y un trabajador que trabaja en una fábrica o en un hospital, la falta de identificación de esas personas como trabajadores, creo que a pesar de que es un límite, no es un problema sin solución. Y creo que se puede retomar esas cosas y aplicarlo a la actualidad, y creo que es necesario y fundamental que lo hagamos. Por eso me parece tan importante este ciclo de charlas que vos iniciaste, porque es necesario recuperar a una época, a un director que no es visibilizado masivamente por los medios, y recuperar su trabajo, y recuperar las ideas, porque creo que eso es lo más importante, recuperar las ideas. Claro. Bueno, y en ese recuperar las ideas, vos viniste trabajando hace un tiempito, ya hace unos meses que venís trabajando con Raimundo, y un poco, bueno, en este día tan especial, que es la fecha, digamos, de su nacimiento, y brindándole una especie, digamos, de homenaje o de revalorización de su figura en el presente, ¿no? ¿Qué cosas podés ver vos en su vida personal, en su relación con la filmografía también, ¿no? Que a veces es muy difícil separar al autor de su obra, ¿no? Hay ahí como un proceso de maduración personal, ¿no? De cambio personal en el director que se refleja, digamos, y en el caso de Raimundo bastante claro, de cómo se va reflejando en su obra cada vez más en toda su trayectoria, ¿no? Bueno, en la charla que tuviste con Camilo sobre Cuba, él hablaba del libro El cine quema, que lo recomiendo mucho, y por los testimonios sobre todo, y por los fragmentos de los testimonios que dejó Raimundo. Raimundo, en los que lo conocieron decían, Raimundo era una persona que iba a la acción, que iba a la práctica. Él no se sentaba a debatir y hablar de teoría, él iba a la práctica. Él hacía cine, hacía cortos, hacía su trabajo de militancia, y me parece que el ciclo, como vamos viendo en las películas, vos ves la evolución, como vos bien decís, de Raimundo en su filmografía y en su interior. Raimundo, en un momento del libro, y yo me quedo muy fuerte con esa idea, es que nosotros como seres humanos, antes que hacer la revolución para afuera, tenemos que hacer la revolución interna. Tenemos que hacer un trabajo interno y ver qué queremos de nuestra vida. Creo que la vida se trata de tomar decisiones, y la época en la que Raimundo trabajó, hasta su desaparición, lamentablemente, era una época que presionaba a la sociedad a tomar una decisión. ¿De qué lado te pones? ¿Del lado de los que ganan, de los que oprimen, de los que explotan, o del lado de los que mueven al mundo y nunca se quedan con la parte de la torta que les corresponde, por todo el trabajo que hacen? Raimundo, como vos bien dijiste, tenía un origen de una familia que tenía un teatro, una familia judía, pequeña burguesa, y él podría haberse quedado en eso, vivir esa vida pequeña burguesa, sin faltarle las cosas esenciales para vivir, disfrutar de su vida, y sin embargo, él se jugó y se comprometió a un ideal y a una idea de que otra sociedad es posible. Y
por eso me quedo muy, muy adentro mío esa idea de llevar la revolución adentro nuestro, perdón. Me interesa también la idea de que Raimundo, en sus contradicciones entre lo que veía el mundo y lo que era su origen social, pudo resolverlas y las resolvió para el lado de la militancia y para el lado de una construcción de una sociedad mejor, que creo que a eso apuntamos muchos. y me parece que eso es fundamental. Y me parece también fundamental la idea de que, ¿cómo decirlo? De que hay que jugarse la vida por eso. Hay que ponerlo, porque si no, no vale la pena. O te la jugás toda o no te la o vas a media tinta. No sirve eso. Y Raimundo creo que lo hizo hasta el final, porque la posibilidad de filmar el corto Las 3A son las 3 armas, se dio porque sus compañeros del cine de la base se salvaron. ¿Y por qué se salvaron? Porque él, a pesar de estar torturado y de estar encerrado en un centro de detención, en ningún momento abrió la boca y los vendió. Ellos mismos lo dicen, nosotros estamos vivos gracias a que él no abrió la boca. Y creo que ese es el compromiso que tenemos que esperar y tratar de recuperar y tratar de reconstruir en la sociedad. No sé, ¿vos qué pensás de eso? Sí, está bueno ese concepto de hacer esa revolución interna, ¿no? En un presente, digamos, donde estamos cruzados por tantas cosas en el día a día, ¿no? Donde hay como un derrotismo, digamos, implícito de que, bueno, es así, no se puede hacer nada, no, esto no va a cambiar y no hay salida, ¿no? Y bueno, viendo que no hay salida, bueno, me salvo solo, digamos, ¿no? Esa forma de ver la realidad y que, bueno, si no hay salida para ningún lado, si vote al que yo vote no va a cambiar nada, bueno, me callo la boca y hago trabajo de lo que trabajo y ahorro y nada, ya está, ¿sí? Y me parece que eso también es caer en la trampa, ¿no? Del sistema un poco, de callate la boca y ocupate de lo tuyo, ¿no? Y bueno, también es una herencia de los 70, ¿no? De la dictadura, ¿no? De la época más oscura. Es una herencia donde, bueno, también nos cruzó el menemismo, el 2001, ¿no? Pero son procesos diferentes, ¿no? Pero que en el seno tienen esa idea de separar al individuo, al trabajador, de el resto, ¿no? Y un poco, digamos, ayer lo charlábamos con Ariana, de terminar desclasando o quitándole identidad al trabajador, ¿no? Y creando también, ¿por qué no?, identidades alternativas, ¿no? Que no cuestionen al sistema en profundidad, digamos, ¿no? A veces se ven movimientos, digamos, de identidades que quedan ahí y no terminan de cuestionar la raíz económica, social del sistema, ¿no? Hay otros movimientos que, bueno, quizás reconocen esa identidad particular, pero igualmente luchan contra el sistema. No sé, pienso en ambientalistas socialistas o movimientos de mujeres socialistas, ¿no? Que tengan esa pata en cambiar la sociedad. Está bueno también esa apuesta de hagamos la revolución interna antes que la externa, ¿sí? Creo que es un paso inevitable, que es el primer paso para el segundo, ¿no? Esa revolución interna. Y que en este presente, hacer ese clic, hacer ese cambio interno, es lo que nos va a llevar después a la hora de salir y encontrarnos con esas otras personas que también hicieron el mismo clic que nosotros, ¿no? Bueno, lo vemos en muchas experiencias, ¿no? O sea, un poco también el mensaje sería transmitirle a la gente de que hay experiencias de cambio, que hay líneas de cambio que existen y que se van desarrollando con mayor o menor medida y con mayor o menor prensa, ¿no? A veces, que es muy, muy importante la prensa, termina siendo muy influyente, ¿no? Que un movimiento no tenga prensa parece que no existiera, ¿no? Cuando en realidad en el día a día, en el barrio, sí está, digamos, ¿no?
Entonces, no sé, experiencias como los bachilleratos populares, como los centros culturales, ¿sí? Agrupaciones políticas, digamos, que hay y existen, digamos, y también llevan adelante su tarea, siempre, digamos, y cuando estén abocadas en ese cambio, digamos, esa revolución externa después de esa revolución interna, ¿no? Bueno, una de las cuestiones del cine de la base y de Raimundo Gleiser y su grupo es que ellos producían películas para llevarlas a aquellos lugares a los que no llegaba el cine. Porque ahí está la cuestión. O sea, vos tenés un sistema hegemónico de medios de comunicación, como bien decía Camilo el otro día, en donde los Avengers, la película, también te baja línea. Claro. Y creo que Raimundo tenía una visión bastante inteligente de las cosas, porque él sabía que hacer cine y llevarlo a las salas comerciales no iba a ser un cambio real. El cine había que llevarlo a aquellos sectores a los que necesitaban movilizar, necesitaban que se genere una conciencia de las condiciones de vida y también de generar una conciencia de que es posible cambiar las cosas. Por eso el cine de la base y las redes que intentaron establecer hasta que aumentó la represión, era ir a esos lugares, las villas, los barrios obreros, los centros culturales, pequeños lugares donde no fuera tanta gente y también se abriera esta situación de una posibilidad de un debate, de un ida y vuelta. Porque una de las cosas que uno de los miembros del grupo Cine de la Base dice en el libro El Cine Quema, es que muchos de ellos empezaron a ver una realidad que no la tenían presente. El hecho de ir a un barrio y conocer a la gente era una cuestión también de un propio proceso de conocimiento de la realidad de los otros. Y creo que eso está bueno. El poder permitirnos conocer a los otros y conocer las cosas por las que pasan y las ideas que tienen, también sirve para construir. Esta cuestión de que la división del movimiento social, como bien decía Osvaldo, me gustó mucho esa idea. Hay que volver a establecer redes. Pero esas redes, como bien vos decís, tienen que tener un contenido político real y profundo, que analice en profundidad al sistema y cómo funciona este sistema. Porque si no, nos quedamos en movimientos, como bien vos decís, en identidades que se identifican con ciertas cosas, ciertos problemas, ciertas situaciones que viven en el día a día, pero no una solución real a los problemas de todos, o todes, como hablamos ahora. Me parece eso importante, rescatar también de la experiencia de Raimundo Gleiser y de sus compañeros. No sé Bien. vos qué pensás. Bien. No, un poco, digamos, siempre habrás visto que vamos terminando con esta pregunta, qué línea vemos a futuro, y creo que este video, este homenaje, es un poco una respuesta que vamos dando los dos en esta charla a esa pregunta, porque el propio Raimundo nos impone eso, o sea, con su cine. No, nos hace mirar para adelante siempre, no nos deja ahí atrás, ¿no? Entonces, ir pensando esa línea de cambios y esta apuesta que hicimos de Huella de la Historia por reflexionar, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde estamos encerrados, aislados, desconectados, o sea, sobreconectados por un lado y por el otro lado totalmente desconectados, ¿no? Este aislamiento social que nos están diciendo se está volviendo social realmente, digamos, o sea, nos estamos aislando como seres humanos. Entonces, lo que me interesaba a mí era poder brindar ese espacio a la memoria histórica de una experiencia, ¿sí? Que fue la de los 60, 70, cruzada por este tipo de cine, y poder llevar ese ejercicio nuevamente de la reflexión
y del pensamiento, ¿no? A la casa de los que están viendo esto con una herramienta tan poderosa como puede ser YouTube, ¿no? Y las Ujú. redes sociales en general. Entonces, digamos, un poco la iniciativa de este ciclo era esa, era traer de vuelta a Gleiser y resignificar esos debates que se dieron en los 70 y volver a verlos hoy y decir, pará, esto se parece a, no sé, ayer vimos precarización laboral, esto se parece a la burocracia sindical, esto se parece al caso de Astudillo Castro, esto se parece a cosas que estamos viendo hoy en el día a día. Entonces, poder trazar esos puentes, esos idas y vueltas con el pasado, creo que es la función, digamos, fundamental que tiene la historia como ciencia social, ¿no? No vinimos acá a hacer un recuento de fechas, de personajes, sino a traer problemas y a problematizar, digamos, Ujú. la historia. Así que, Erika, yo te quiero agradecer mucho por esta participación hoy, en este día tan importante, por venir bancando ahí tras las sombras, porque bueno, son cosas que la gente no ve, que bueno, estamos siempre en este debate constante y charlando para ir generando este tipo de propuestas. Así que bueno, Ujú. muchas gracias. Yo te agradezco la oportunidad, es la primera vez que hago esto, así que me gustó y me gusta la idea de poder hablar, charlar, conversar, debatir y aumentar un poco nuestra amplitud de conocimiento de las cuestiones que nos atraviesan, como bien vos decís, todos los días. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, a la gente le agradecemos por haber estado todos estos días siguiendo las pelis, comentando, suscribiéndose también al canal, los idas y vueltas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. La verdad que se movilizó mucha gente por este ciclo y a mí personalmente me pone contento haber podido hacer un aporte, aunque sea chiquitito o grande, no importa, y llegar con un mensaje claro y conciso a la casa de todos los que lo están viendo y bueno, y seguir pensando, digamos, la realidad desde el presente y haciendo ese ejercicio, digamos, que comentaba antes. Así que bueno, Ujú. cerramos este ciclo. Muchas gracias, Erika, muchas gracias a la gente y a todos los que estuvieron charlando con nosotros, desde Bruno, las chicas de Historia Itinerante y Isto Warmi, Diana Fernández, Osvaldo, eh, Camilo, Ariana, que estuvo ayer, los chicos del Bachillerato Popular de Raimundo Gleiser, ¿quién más? Rodrigo Reinal, no me quiero olvidar de nadie. Decime, Erika, si me estoy olvidando El de Centro Cultural el de Centro Gleiser. Cultural ayer con Ariana. Ujú. No me quiero olvidar de nadie. Este fue un error, no tendría que haber empezado a nombrar, pero creo que no me estoy olvidando de nadie y si me olvido, bueno, mil disculpas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.